Del libro de Mateo y voy a leerles el capítulo 7 del verso 24 al 27. Mateo capítulo 7 del verso 24 al 27 dice así la palabra de Dios. Dice, es Jesucristo hablando, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y soplaron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y claramente son palabras para nosotros en este tiempo. Porque aquí Él nos está enseñando que hay dos tipos de creyentes. Hay dos tipos de personas que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos en algunos de esos dos tipos de personas. Hay un tipo de persona la cual escucha la palabra de Dios, pero camina en ella, sigue la palabra de Dios. Y hay otro tipo de persona que escucha la palabra de Dios, pero simplemente le entra por un oído y le sale por otro, sigue viviendo o haciendo lo que está haciendo, sin importar lo que está escuchando. Y qué tremendo que Jesús dice que uno lo ve como un hombre prudente y al otro lo ve como un hombre insensato. Y esa es una palabra para nosotros en este día. ¿Nosotros estamos delante de Dios siendo prudentes o estamos siendo insensatos? Es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Jesús me está viendo como una persona prudente o Jesús me está viendo como una persona insensata? Y tenemos que entender que de la manera como Él nos esté viendo, de la manera como nos estemos nosotros comportando, pues claramente hay una diferencia, no solamente en lo que nosotros hacemos, sino que en lo que se refleja en nuestras vidas. Porque Jesús dice que aquel que fue prudente, vino la lluvia, vino la crisis, vino los problemas, vino las circunstancias, pero Él pudo superarlos, Él pudo pasarlos, porque su casa, su vida estaba fundamentada en Jesucristo, que es la roca inconmovible. Y nos dice de aquel que era insensato que claramente pues hubo destrucción al final de todo problema, al final de las dificultades. Lo que quedó de esa casa, lo que quedó de esa persona fue destrucción. Y yo pienso que Jesús está hablando muy fuerte en este tiempo para que nosotros tomemos conciencia de esto y podamos entender que depende mucho de nosotros mismos, cómo estamos edificando nuestra casa, cómo estamos edificando nuestro hogar, cómo estamos edificando nuestro matrimonio, porque es claro que la dificultad, los problemas, la crisis o el día malo, como dice el apóstol Pablo, va a venir a nuestras vidas. Está escrito en la palabra de Dios. Hay un momento donde va a haber crisis, hay un momento donde va a venir un día malo, hay un momento donde va a haber dificultades, pero la gran diferencia que se va a ver en aquellos creyentes que escuchan la palabra de Dios y siguen la palabra de Dios es que vamos a poder pasar esas crisis, vamos a poder llegar al otro lado, vamos a poder superar toda circunstancia o toda crisis que se levante en contra de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que caminar seguros en esto. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y empezamos a obedecer la palabra de Dios, a caminar en ella, podemos estar completamente seguros de que el Señor va a hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas y Él va a estar ahí para sacarnos del problema, para ayudarnos en medio de esa circunstancia, en medio de esa crisis, fortaleciéndonos, ayudándonos, en fin, Dios hará lo que tenga que hacer. Si pasamos por ese proceso, al final el Señor nos va a dar la victoria. El rey David decía algo poderoso. David decía que él, en medio de la crisis, en medio del problema, David decía: hubiese yo desmayado, dice David, hubiese yo desmayado
si no creyese que veré la bondad del Señor en mi vida, que veré su bondad, que veré su mano. Hubiese yo desmayado si no creyese que Él no me puede salvar. Pero David claramente, en medio de muchas circunstancias, cuando David alinea su vida, David empieza a obedecer cada paso, cada palabra que Dios le da. Y familia, yo pienso que se vienen tiempos tal vez difíciles, pero tiempos que serán de bendición para nosotros, tiempos de oportunidad para nosotros. Recuerde que en medio de toda crisis siempre va a haber una oportunidad y va a ser muy importante nosotros entender que hay crisis, que hay dificultades, pero que el Señor está con nosotros. Entonces tenemos que estar atentos a ver cuál es esa oportunidad. Hay una crisis, hay una oportunidad, y que nosotros podamos ser de aquel grupo que en medio de la crisis puede acceder, ¿verdad? O abrazar esas oportunidades que se abran en determinado momento. El apóstol Pablo aconseja siempre, ¿verdad? En Efesios capítulo 6 dice que debemos fortalecernos en el gran poder del Señor. Es fundamental, es necesario que en medio de circunstancias, en medio de crisis, estar fortalecidos en Él, porque los vientos vienen, ¿verdad? Las lluvias, como dice el libro de Mateo, o sea, vienen las circunstancias, son cosas que nos golpean, son cosas que muchas veces golpean a todos nosotros, que nos van a hacer tambalear, que nos van a hacer dudar, que nos van a hacer sentir inconformes, que nos van a hacer sentir tal vez que estamos sin fe, tal vez va a venir la incredulidad, va a venir tantas cosas a nuestra mente, pero estar fortalecidos en el Señor es lo que nos va a llevar a nosotros a llevar cautivos esos pensamientos, lo que nos va a llevar a nosotros a no prestar atención a lo que ven nuestros ojos, a lo que está sucediendo, sino que nosotros podamos estar apercibidos a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo también dice que debemos ponernos la armadura de Dios, porque es ahí, vestidos de Dios, vestidos de Él, donde nosotros vamos a poder resistir ese día malo. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo importante o cuál es la diferencia aquí? Que nosotros necesitamos estar bien fundamentados espiritualmente. Eso va a marcar la diferencia. ¿Dónde está tu fundamento? ¿En tus emociones? ¿Dónde está tu fundamento? ¿En la palabra de Dios? ¿Dónde estás fundamentado verdaderamente en Cristo? Eso va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Recuerde que la palabra de Dios dice que 1000 deben caer a un lado, 10,000, ¿verdad? A nuestro lado, pero a nosotros no nos tocará en medio de dificultades. La palabra de Dios nos enseña que Él no va a permitir que nosotros seamos avergonzados. La palabra de Dios dice, y no serán avergonzados, y aún en tiempos de hambre no pasarán hambre, aún en tiempos de escasez ellos no pasarán escasez. Dice la palabra, Él no nos dejará en vergüenza, pero usted necesita estar fortalecido en el Señor a través de la oración. Usted necesita conocer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, caminar en la palabra de Dios. Que si viniesen tiempos difíciles, usted está armado, está lleno de Dios para enfrentar esa crisis, para enfrentar ese problema, sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Quiero leerles lo que dice Nahum capítulo 7, el verso 7. Nahum capítulo 1, verso 7, dice así. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Fíjese bien, dice Jehová es bueno. Lo primero que nos marca es que Él es bueno. Amén. Él es bueno, dice Jehová es bueno, el Señor es bueno. Luego hay una coma, dice fortaleza en el día de la angustia. O sea, hay un día de angustia, hay un día que no es fácil, hay un día difícil. Pero lo primero que él dice, Él sigue siendo bueno. Su naturaleza es que tenemos un Dios y un Padre que es bueno y que es quien nos fortalece en el día de la angustia. En el día de la angustia no podemos correr a otro lugar, hay que correr a Él. Ahí estar en sus pies, ir a su presencia, porque Él nos fortalece
en el día de la angustia. Luego dice, y conoce a los que en Él confían. Dios conoce a aquellos que verdaderamente confían en Él. Dios conoce si verdaderamente nuestra confianza, nuestra esperanza está en el Señor. Lo mejor que podemos hacer es ir a nuestro refugio seguro, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor que podemos hacer es ir a Él en oración, en intercesión, en intimidad, porque ahí es donde nosotros recibimos fuerza, ahí es donde nosotros recibimos de Él. Y hoy, sin duda, yo siento fuerte de parte de Dios. Familia, tenemos que analizarnos qué tipo de creyentes somos. ¿Dónde estamos? En aquellos que somos oidores y hacedores, o en aquellos que simplemente oímos pero no hacemos la palabra. Que hoy sea un día donde estamos terminando ya esta semana, pero que sea un día donde nosotros podamos reflexionar y decir, yo estoy siendo prudente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Estoy siendo prudente con mi vida, estoy siendo prudente en la manera que yo estoy caminando con el Señor, o estoy siendo insensato. Recuerde que nosotros somos los únicos que nos podemos engañar a nosotros mismos, porque Dios conoce todo de nosotros, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y claramente lo que hacemos cada uno de nosotros. Así que, familia, ahí donde usted está, yo quiero que oremos en esta mañana, levantemos nuestras manos al Señor y levantemos adoración, oración, intercesión, porque Dios sabe lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Dios sabe los temores, Dios sabe aquella circunstancia por la que puedas estar pasando. Dios sabe todo, absolutamente todo, pero también tenemos que entender que Él tiene el control de absolutamente aquello que nosotros ponemos en sus manos. Y cuando ponemos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra casa en sus manos, y entendemos que Él es esa roca inconmovible, el lugar seguro donde yo puedo edificar mi hogar, donde puedo edificar mis hijos, donde puedo edificar mis negocios. Todo es en Cristo, es en Él, es en esa roca. Yo puedo decir, como decía David, hubiese yo desmayado, pudiéramos desmayar si no creyéramos que en medio de cualquier circunstancia, en medio de lo que pudiera venir, veremos la bondad de Dios en nuestras vidas, veremos su cuidado en nuestras vidas, veremos su favor en nuestras vidas, veremos su protección en nuestras vidas, porque hemos decidido fundamentar todo lo que somos en esa roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra que es viva, que es eficaz, que tu palabra que tiene el poder de rearguirnos, Señor, de movernos, Señor, que tu palabra que es esa espada de doble filo, Señor, que separa nuestra alma de nuestro espíritu, que llega a lo más profundo de nosotros. Esa palabra, Señor, nos haga reflexionar, tu palabra nos haga reflexionar si estamos haciendo lo correcto, Señor. Señor, que nosotros entendamos que nadie, Señor, dice tu palabra, nadie, Señor, puede engañarte, que dice tu palabra que tú no puedes ser burlado, Señor, que dice tu palabra que tú lo sabes todo, Señor, y somos nosotros mismos, Señor, lo que tal vez, Señor, nos engañamos, Señor. Padre, que hoy podamos reflexionar si estamos caminando de una manera prudente, Señor, o estamos siendo insensatos, Señor, en nuestro caminar. Que tu palabra nos haga reflexionar en este día y que podamos decir, yo quiero alinear mi vida. Yo quiero que Jesucristo, nuestro Señor, me vea como un hombre, como una mujer prudente. Padre, no somos perfectos, pero tú conoces nuestro corazón, y que el Espíritu de Dios en esta mañana sea poniendo el querer como el hacer en cada uno de nosotros, para nosotros poder, Señor, empezar a dar pasos de obediencia, empezar a caminar en obediencia, empezar, Señor, a caminar obedeciendo tu palabra, Señor. Que todo espíritu, Señor, que quiere venir, Señor, a levantar fortalezas en nuestra mente, que viene, Señor, a levantar, Señor, en nosotros, Señor,
esa desobediencia, esa rebeldía, Señor, se vaya de nuestras vidas, Señor. Padre, que aunque no haya lógica, que aunque no sea fácil, Señor, nosotros empecemos a dar esos pasos de obediencia, Señor, a tu palabra, Señor. Tu palabra dice, mi Dios amado, que tú, Señor, buscas oidores, Señor, buscas, Señor, hacedores de tu palabra, Padre. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que eso haya en cada uno de nosotros, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para terminar, en el libro de Lucas, el capítulo 6, está esta misma enseñanza. Pero Lucas comienza esta enseñanza con algo distinto. Fíjese bien, en Lucas capítulo 6, del verso 46, el título es el mismo de Mateo, dice los dos cimientos. Pero en el verso 46, el libro de Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es tremendo y quería recalcarlo antes de cerrar, porque en el libro de Mateo el título es el mismo, dice los dos cimientos, pero Mateo no remarca esto al comenzar, pero Lucas sí lo dice. Verso 46, capítulo 6, verso 46, Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Luego dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré como es el que es semejante. Y allá habla del que edifica una casa. Pero Jesús comienza diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu de Dios, porque claramente nosotros decimos Señor, decimos que Él es nuestro Rey, decimos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro todo, que es nuestro Dios. Pero tú dices en tu palabra que necesitamos hacer lo que tú dices. Y yo oro en el nombre poderoso de Jesús y levanto las manos de mis hermanos en este día para que nosotros podamos caminar siendo obedientes a tu palabra. Perfectos nunca lo seremos, Señor, pero tú conoces la intención del corazón humano, Señor. Tú disciernes, Señor, lo que hay en nosotros y sabemos que tu Espíritu Santo tiene el poder para cada día alinearnos, Señor, a tu voluntad. Que el Espíritu de Dios tiene el poder en nosotros para ir transformándonos, perfeccionando nuestro carácter, nuestra manera de caminar contigo. Señor, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, para nosotros ser esas personas prudentes que edificamos todo en ti y que creemos y obedecemos tu palabra. Señor, yo te doy la gloria.